Buenas noches, mi nombre es Mónica Barrientos, estudiante de la Universidad de Medellín en Contaduría Pública. El día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo práctico que elaboramos de la materia de gestión contable intermedia. Nuestro equipo está conformado por Dulcy López, Freddy Ceballos, Luisa Higuita, Luz Nelly Aguirre y Valentina Valle. Nosotros creamos una sociedad llamada Emilia Mori que se encarga de la elaboración y comercialización de pan de bonos y avena. Entonces vamos a hablar un poco sobre Emilia Mori. Emilia Mori es una empresa, como yo lo había mencionado, que vende pan de bonos y avenas. El mercado de Emilia Mori es una empresa que se desarrolla en el sector secundario y que transformamos la materia prima en productos y luego de estos terminados los disponemos a su comercialización. Estamos ubicados geográficamente en un sector industrial, residencial y escolar y además tenemos cerca dos estaciones del metro, lo cual es positivo ya que eso nos da un flujo de personas. Vamos a hablar un poco sobre los procesos productivos. Entonces, el ingrediente del pan de bono lo compone el queso, el almidón, el azúcar, huevos con maíz, agua y mantequilla. Entonces, la preparación del pan de bono es mezclar todos los insumos para obtener una masa adecuada. Si la masa cumple los requisitos y los estándares de calidad, luego se procede a armar los pan de bonos y depositarlos en las bandejas y esas bandejas luego son pasadas al horno. Al terminar el proceso de horneado, son puestos en la vitrina del local para su venta. Los ingredientes de la avena es leche, agua, canela en astilla, clavos, panela y nuez moscada. La preparación de la avena es mezclar todos los insumos. Esta mezcla se pasa a los fogones para su cocción, se deja enfriar y luego la avena es envasada y acomodada en las vitrinas para su posterior venta. Nuestros recursos productivos son un horno, fogón, refrigerador, utensilios de cocina, recipientes para el almacenamiento de los productos, licuadora, recipientes para cocción, estantes y vitrinas y sillas y mesas. Nuestro organigrama está compuesto por el gerente general, seguido del contador, luego tenemos varios departamentos como es el de producción, el administrativo y el departamento de ventas que lo compone las ventas y el marketing. Nuestra empresa empieza en septiembre del 2019. Nuestras inversiones pues están por un valor de 93.400.000, la cual es compuesta por 80 millones que tenemos en los bancos y por activos no corrientes que están compuestos por maquinaria, equipos de oficina y muebles y enseres por valor de 13.400.000. Nuestros pasivos están ubicados los pasivos no corrientes, que tenemos las obligaciones financieras a largo plazo, que es un 30% de nuestros activos, valor correspondiente a 28.020.000. Y nuestro patrimonio está compuesto por el aporte de los socios, el capital social, que es un 70% de nuestras inversiones, valor que corresponde a 65.380.000. Para empezar, en la construcción de la hoja de costos y luego pasar a cada uno de los informes, estados de resultados, punto de equilibrio y demás temas que vamos a tocar, es necesario hacer nuestra información presupuestada. Entonces, por medio de un estudio de mercados, obtuvimos que el precio del pan de bono va a ser de 3.000 y el de la avena va a ser 4.000. Nuestra producción proyectada también fue por medio de un estudio de mercados y teniendo en cuenta la capacidad de los trabajadores que tenemos a nuestro alcance y de la maquinaria hasta el momento. Entonces, nuestra producción proyectada por mes por el pan de bono va a ser de 4.100 y la avena de 3.600. También por medio de un estudio proyectamos las ventas por mes y las del pan de bono van a ser 4.000 y la avena van a ser 3.550. Las máquinas en los procesos van a ser dos, una que es el horno para el pan de bono y dos que es el fogón para la avena. Entonces vamos a empezar a calcular nuestros minutos por preparación.
Entonces, la preparación del pan de bono calculamos haciendo el proceso que son 15 minutos. Y que el pan de bono, que duramos 15 minutos haciendo 25 pan de bonos que caben en una bandeja. Entonces, nos da una fracción de tiempo de 0.6. Luego, para la avena, la preparación es de 5 minutos. Y lo vamos a dividir por las avenas que salen en ese momento de preparación, que serían 34. Para un total de minutos en preparación, de fracción de tiempo, de este valor. Luego vamos a tener los minutos por tiempos de cocción. Entonces tenemos que para la cocción el pan de bono demora 30 minutos, lo cual lo vamos a dividir por los 25 pan de bonos que están en una bandeja. Lo mismo con la avena, dura 30 minutos y la dividimos por las 34 avenas que salen de esta preparación. Luego vamos a hacer los minutos por día. Los minutos por día los calculamos de la siguiente manera. Decimos que un día se elabora 8 horas a la semana y que cada hora tiene 60 minutos. Esto nos da un total de 480 minutos por día. Por medio de un estudio encontramos que el tiempo inactivo es del 7%. Y los días laborados por mes, aquí se trabaja de lunes a sábado, se descansan los domingos, es decir que a la semana laboramos un momento por favor, tengo problemas técnicos. Y los días laborales, como les estaba mencionando, entonces van a ser 6 días. Lo vamos a multiplicar por las 4 semanas que tiene un mes. Serían 24 días al mes. Ahora vamos a hablar sobre el salario mensual que tenemos para cada uno de los operarios. Vamos a tener un operario que es el encargado de hacer el proceso de preparación y otro que será el encargado de hacer el proceso de cocción para ambos productos. Entonces, para esto es muy importante tener en cuenta esa hoja que elaboramos del personal a contratar. Esa hoja prácticamente está elaborada. ¿Por qué? Porque el objetivo de este video no es aprender a elaborar una nómina. Eso ya lo vimos en la materia de gestión contable básica. Entonces aquí solamente es un breve repaso y no es el objetivo principal para este trabajo. Entonces vamos a empezar con una información básica. Nos dicen que los minutos por día. Los minutos por día los vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a traer por eso la información que ya traemos de la hoja presupuestada. Entonces nos dicen que es igual a los minutos por día por los días laborables en el mes. Entonces nos dice que minutos por 24 días vamos a tener 11.520. Luego vamos a sacar los minutos inactivos. Entonces, de estos 11.520, nosotros en la información presupuestada tenemos un tiempo inactivo que es del 7%. Esto nos calcula cuáles son los minutos inactivos. Entonces, en realidad, los minutos laborales en mes va a ser esta resta, que vamos a tener que son 10.713 minutos. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar este cálculo. Aquí nos están diciendo, vamos a traer la producción proyectada por mes. Entonces, para el pan de bono, eso está en la hoja presupuestada, son 4.100 y para la avena son 3.600. Y vamos a multiplicar los minutos que nos gastamos para la preparación de la pan de bono y para la preparación de la avena.
Entonces, aquí vamos a calcular cuáles son los minutos total del mes por el proceso de preparación y los minutos totales del mes por el proceso de cocción. Entonces, simplemente hacemos una multiplicación. ¿Cierto? Y lo mismo con este. Hacemos esa multiplicación, entonces nos dice que los minutos de preparación por cada producto son estos. Entonces, por cada proceso es la suma de estos 2 minutos. Ahora vamos a traer de la información presupuestada los minutos de cocción para ambos productos. Y hacemos el mismo cálculo, la multiplicación de cuánto es la producción por el mes y los minutos que se demoran en el proceso de cocción. Y aquí vamos a tomar la suma de los minutos totales por proceso de cocción. ¿Ok? Listo esta información. Aquí voy a explicar rápidamente, por lo dicho al principio, que este no es el objetivo del video, entonces vamos a explicar rápidamente el cálculo de la mano de obra. Tenemos varios procesos: la adquisición de materia prima, la preparación, la cocción y la distribución. Entonces, en la adquisición de materia prima, el puesto es del supervisor de calidad y almacenista, que necesitamos una sola persona y que los días que vamos a liquidar son los 30. La preparación, tenemos a una persona que es el encargado del cocinero. Para la cocción tenemos otro cocinero y para la distribución, que el puesto es el vendedor, tenemos a 2 vendedores. Entonces aquí empezamos a decir cuál es el básico de cada vendedor, su auxilio de transporte porque ninguno sobrepasa los 2 salarios mínimos y cuál es el total de vengado. A esto le calculamos las deducciones la empresa le tiene que hacer a los empleados, que es del 4%, el 8%, 4 para salud y pensión, otros 4. También vamos a calcular todos los costos que a la empresa le cuesta un empleado. ¿Cuáles son? El 8.5 de salud, en este caso nosotros somos exentos por una reforma tributaria, somos beneficiarios de este. La pensión del 12%, la ARL, la caja de compensación, la prima, cesantías, intereses, vacaciones y la dotación. Entonces ese sería el total de las prestaciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sacar un factor prestacional? Sencillo. Sumamos todas las prestaciones sociales que a nosotros como trabajador, como empleador, nos cuesta un trabajador. Y estas la dividimos por el salario, por el total, por el salario básico. ¿Cierto? Las dividimos por el salario básico, que es lo que nos cuesta ese trabajador. Entonces de esto sacamos un factor prestacional. ¿Ok? Y también, sumando todo, tenemos el costo de lo que nos cuesta realmente un trabajador. Porque a nosotros un trabajador le podemos pagar 1.200.000, pero recordemos que ese trabajador no nos va a costar 1.200.000, nosotros tenemos que pagarle todas las prestaciones legalmente exigidas. Aquí encontramos los sueldos de los administrativos, que es el gerente, que lo manejamos por contrato indefinido, el contador, que decidimos hacer un contrato por prestación de servicio, lo mismo que el marketing, para regular los gastos, Entonces, por prestación de servicio, nos abstenemos de hacer todos los pagos de seguridad social. Entonces aquí también sacamos un factor prestacional,
Sacamos un factor prestacional y el costo de cada empleado. ¿Listo? Entonces, con esa información ya clara, seguimos con la información presupuestada, que nos dice así, que el salario mensual del cocinero, proceso de preparación, lo vamos a buscar aquí. Entonces dice, cocinero, proceso, preparación, el sueldo básico es de 1.200.000. ¿Que cuál es el factor prestacional? También lo tenemos acá, que es del 59.45%. Luego vamos por el salario mensual del cocinero, proceso, cocción, que es de 828.116. Y también vamos a definir su factor prestacional, que ya lo tenemos aquí. Ok, listo esto, vamos a empezar a calcular cuáles son los ingredientes y qué cantidad de gramos utilizamos para la elaboración del pan de bono, y lo mismo para la avena. Entonces, como dije, vamos a calcular la materia prima directa para cada uno de los productos. Entonces, para esto necesitamos la ficha técnica del pan de bono y de la avena. Esta ficha técnica está en el trabajo escrito que ya fue enviado al profesor. Entonces aquí nos dice cuáles son los ingredientes, cuántos gramos trae, y así podemos kilogramos o la unidad de medida, y podemos calcular cuántos gramos. Entonces nos dice que la cuajada trae 1 kilogramo. Entonces, para hacer el cálculo de cuántos gramos necesitamos, sabemos que en 1 kilogramo hay 1.000 gramos. Y eso lo vamos a dividir por las 25 unidades que salen para este producto. Recordemos que estos materiales es para la elaboración de 25 pan de bonos, ¿cierto? Entonces, por eso lo vamos a dividir por 25. Luego nos dice cuánto es el precio de ese queso por gramos. Entonces nos dice que el precio del queso es de 9.500, y como lo sabemos que en esos 9.500 hay 1.000 gramos, entonces lo vamos a dividir por 1.000. Y nos dice que por el queso, cada gramo nos sale a 9.50. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de los productos. Entonces seguimos. Almidón viene en gramos y cada gramo tiene 700, viene por 700 gramos. Ahora vamos a hacer el precio. Nos dice que el almidón nos cuesta 190.000 pesos el bulto, pero que de esos 190.000 tienen 50.000 gramos. Entonces vamos a hacer la división. 190.000 dividido 50.000. Y así seguimos. Azúcar viene 175 gramos dividido los 25 pan de bonos, y el valor del azúcar son los 109 que cuesta dividido los gramos que trae, que son 50.000. Los huevos trae 30 unidades y cada unidad, y necesitamos 2 unidades. Entonces cogemos 2 gramos, necesitamos 2 gramos dividido 25. Para el precio de los huevos, es de 6.000 dividido 30. Este es el precio por cada unidad.
Luego vamos con el col maíz, que trae 500, necesitamos 500 gramos. El precio del col maíz es de 90.000. Y lo dividimos por 25.000 gramos que trae. Y por último, la mantequilla, que necesitamos 100 gramos. Y el precio de la mantequilla es de 71.226 dividido los 15.000 gramos. Esto vamos a aproximarlo. Ok. Lo mismo vamos a hacer con la avena. Y para esto también está la ficha técnica de la avena. Necesitamos 300 gramos para hacer 34 unidades, entonces lo dividimos por 34. Perdón. Entonces la avena, 300 gramos, viene por 3, necesitamos 300 gramos para 34 unidades. La avena cuesta 7.000 y dice que nos trae 1.000 gramos. Luego necesitamos 6.600 gramos de leche para 34 unidades. Y cuesta 2.800 y trae 1.100 gramos. La canela en astilla necesitamos 32 gramos para hacer 34 unidades y cuesta 43.750 y nos trae 500 gramos. Necesitamos de clavo de olor 4 gramos para 34 unidades y nos cuesta 46.875 y nos trae también 500 gramos. Para la panela necesitamos 500 gramos para 34 unidades y cuesta 3.421 y nos trae 1.000 gramos. Y para la nuez moscada necesitamos una unidad para 34 y la nuez moscada cuesta 1.100 por unidad. Ok, entonces ya tenemos los costos de la materia prima directa. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la energía, el costo de la energía por unidad, el costo de energía por kilovatio y lo mismo para el agua. Entonces es muy importante tener en cuenta que para que un horno en una hora consume 1.5 kilovatios. Entonces, para saber cuánto consume en el proceso que estamos haciendo, necesitamos hacer una simple regla de 3. Entonces empezamos. Nos cuesta 1.5 por 60 minutos. Y esto lo vamos a dividir por 1. Y lo mismo vamos a hacer para el agua. Entonces vamos a hacer esta misma regla de 3.
1.5 por el tiempo de cocción para la avena. Ay, ¿qué sucedió? No me tomó la fórmula. El tiempo de cocción para la avena, pero esto lo vamos a dividir por las 34 avenas que salen. Listo. Y entonces tenemos que en la factura de energía, en la partecita de atrás, nos dice cuánto es el costo de 1 kilovatio. Para el estrato donde estamos nosotros localizados, el costo de nuestro kilovatio es de 513.25. Y esto lo vamos a multiplicar por la energía en kilovatios por unidad. Pero esto lo tenemos que dividir porque ese es el costo de kilovatio por hora. Y eso ahora sí lo vamos a multiplicar por el costo kilovatio por unidad. Lo mismo va a pasar con el de la avena. Entonces, dice que el costo es de 113.35. 513.35 y lo dividimos por 60 minutos porque ese es el de una hora. Y lo vamos a multiplicar por lo calculado. Aquí ya tenemos el costo de la energía por kilovatio tanto del agua como del pan de bono. ¿Para cuántos gramos necesitamos del agua? También lo encontramos en la ficha técnica. Entonces, vamos a revisar la ficha técnica, que nos dice que para el pan de bono necesitamos 250 gramos de agua. Entonces son 250 gramos de agua para dividido 25 pan de bonos. Y para la avena necesitamos 2000 gramos de agua. Entonces para el agua también pasa lo mismo. Vamos a hallar un costo de el gramo por agua. Entonces tenemos que según EPM, un litro de agua nos cuesta 185.1424 y sabemos que un litro de agua son 1000 gramos. Entonces lo que vamos a hallar es lo que nos cuesta un litro de agua y lo dividimos por los 1000 gramos. Esto nos da el costo del gramo por agua. Ahora vamos a calcular cuáles son los CIF fijos para el pan de bono, los CIF fijos para la avena y los gastos de administración. Para esto necesitamos calcular todos los CIF que vamos a explicar a continuación. Entonces vamos a empezar a calcular los CIF. Para eso nos vamos a ir a esta pestaña. En esta pestaña nosotros vamos a calcular cuáles son todos los tipos de CIF, los que dan frente miliamori. Entonces vamos a tener varios tipos de distribución, unos en metros cuadrados y otros en minutos de mano de obra. Por ahora vamos a hablar de los metros cuadrados. Entonces decimos que por política de la empresa todos los activos se depreciarán por el método de la línea recta, además el mantenimiento se realizará mensualmente. Entonces vamos a calcular cuál sería la depreciación. Tenemos que el horno nos costó 6 millones, el mostrador 2.500.000, el equipo de cómputo 1 millón y las sillas y las mesas 3 millones de pesos. Cada uno de estos activos tiene una vida útil de 5 años. Entonces, para calcular la depreciación mensual, ¿qué vamos a hacer?
cogemos el activo, lo vamos a dividir por su vida útil que está en años y este valor también lo vamos a dividir en 12 meses que tiene un año para que nos dé un valor mensual. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de estos activos. Para el mostrador 2.500.000. Para un total de la depreciación ya sería hacer una suma de 208.333. Ahora vamos a clasificar cuánto es el costo atribuido a producción para cada producto de estos CIF y cuánto es para la administración. Entonces, la distribución de CIF en metros cuadrados, tenemos que nuestro negocio tiene un área en metros cuadrados de 90, es decir, que nuestro porcentaje de participación será 100.000. Este sería nuestro total. Entonces, para saber cuál es el porcentaje de participación del pan de bono y el área de la avena, sabiendo que cada uno cuenta con estos metros cuadrados. Entonces hacemos lo siguiente. Dividimos el área de pan de bono y de la avena por el total del área en metros cuadrados. Entonces, para el arrendamiento, ¿qué hacemos? Tomamos estos 2 millones de pesos y lo vamos a multiplicar por nuestra medición para la distribución de los CID, que es por los metros cuadrados del pan de bono. Lo mismo para la avena, pero con la distribución de la avena. Y para los gastos administrativos sería el resto. Si ese es el 45%, entonces para la administración serían 55%. Si sumamos esto nos da el total de los 2 millones de pesos. El servicio de mantenimiento está atribuido a las maquinarias. Las maquinarias ya dijimos que teníamos el horno y el fogón, pues que considerábamos como maquinaria. Entonces, esto lo vamos a distribuir 50 y 50 para cada producto, tanto pan de bono como para la avena. Y es un valor fijo mensual estipulado. Para las pólizas tenemos que serán fijos porque no dependen de la cantidad producida. O sea, no importa de cuánto vendamos, el valor siempre va a ser de 180.000 pesos. Entonces, para esta división también vamos a utilizar este parámetro. Entonces, tomamos que el valor de 180.000 por el 25% que es del área del pan de bono, y 180.000 por el 20% que es el área de la avena y el 55% que es el restante para administración. Entonces tenemos un total aquí de 180.000. Entonces, la depreciación, aquí tenemos la depreciación del horno. El horno está atribuido directamente al pan de bono. Entonces, para nosotros saber cuánto es el porcentaje de esto y lo que equivale al pan de bono, pues simplemente sacamos una relación para sacar el porcentaje. Perdón. Y nos dice que es un 48%. Entonces, de este valor, el 48% corresponde al horno, que se le va a atribuir al pan de bono.
La avena no va a tener depreciación y el resto se lo atribuimos a producción, a gastos administrativos de venta, es decir, los 208 menos los 100.000. ¿Ok? Ahora, para los servicios públicos es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Entonces, vamos a traer el costo de la energía por kilovatio. Entonces, tenemos lo siguiente. Esa está la información presupuestada, ya explicamos cómo lo sacamos. Este sería el del pan de bono y este el de la avena. Ahora vamos a sacar el agua. Entonces, para el agua es muy importante tener en cuenta esto, que necesitamos 10 gramos de agua para el pan de bono, pero su costo es por este, multiplicado. Sacamos este valor y lo mismo pasa con la avena. Tenemos que necesitamos 58.8 gramos por unidad, pero el costo es este. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para hacer el cálculo vamos a sumar cada uno de estos costos del pan de bono y esto lo vamos a multiplicar tanto de los costos del agua como la energía para el pan de bono y lo vamos a multiplicar por las ventas proyectadas, por la producción proyectada, perdón. Entonces sumamos lo mismo para este, entonces vamos a sumar y eso lo multiplicamos por las ventas proyectadas, por la producción proyectada de la avena. Entonces tenemos que para la avena los servicios públicos son de este valor y para el pan de bono es. Y para atribuir lo que es a gastos de administración y venta simplemente hacemos la resta y nos da este valor. Entonces aquí ya tenemos el total de estos CIF para la administración, el total de estos CIF para la avena y el total de estos CIF para el pan de bono. Ok, entonces para esta parte entonces vamos a tener en cuenta esta distribución de los CIF en minutos de mano de obra. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, vamos a sumar todos los minutos de la mano de obra que se necesita para el pan de bono. Todo eso ya está en la información presupuestada. Entonces para el pan de bono necesitamos esos minutos de preparación y estos de cocción. Perdón. Entonces aquí esto lo vamos a multiplicar por la producción proyectada del mes de los pan de bonos. Entonces aquí nos da el total de minutos de mano de obra del mes por el pan de bono. Lo mismo vamos a hacer con la avena. Entonces vamos a sumar los minutos que se necesitan para el proceso de la avena, tanto de preparación como cocción, y lo vamos a multiplicar por la producción proyectada del mes de la avena. ¿Qué pasó aquí? Un momento. Listo.
Entonces aquí vamos a tener el total de minutos del mes haciendo esta suma. Ahora vamos a encontrar el porcentaje de participación, que es dividiendo total minutos de mano de obra del pan de bono por el total minutos del mes. Lo mismo para la avena. Y ya tenemos esta distribución de CID en minutos de mano de obra. Entonces, para el empaque tenemos lo siguiente, que nos cuesta 68 pesos el empaque del pan de bono y esto lo vamos a multiplicar por las ventas. Listo. Y que para el empaque de la avena nos cuesta cada empaque 400 pesos y lo vamos a multiplicar por las ventas proyectadas de la avena. Entonces, este sí del pan de bono va para el pan de bono y este del empaque de la avena para la avena. Entonces, ahora para el supervisor vamos a tener en cuenta cuánto nos cuesta a nosotros ese supervisor, que esto ya lo tenemos en el personal a contratar. Y el costo total de ese supervisor está aquí, costo total de un trabajador. Y para hacer su respectiva distribución vamos a utilizar estos CIF en minutos de mano de obra. Entonces vamos a multiplicar este valor por el porcentaje de participación del pan de bono y este por el porcentaje de participación de la avena. Listo. Vamos a revisar que todo esté bien. Por ejemplo, aquí hay un error. Tenemos que tomar el de la avena y dividirlo por el total para que nos dé esto, ¿ok? Ahora sí, procedemos entonces, ya con esta información, procedemos a llenar la información de los fijos del pan de bono, de la avena y los de la administración y ventas. Entonces, los fijos del pan de bono tenemos que es la suma de estos fijos del pan de bono, que son el arriendo, el servicio de mantenimiento, la póliza y la depreciación. Los servicios públicos no, porque son variables. Y los de la avena son estos menos los servicios públicos. Y ya los gastos de administración y ventas fijos serían los gastos del costo del trabajador que nos cuesta. Entonces tenemos que los fijos son el vendedor, pues los dos vendedores, el gerente, el administrador, el contador, el de marketing y lo que calculamos como CID fijos aquí. Para un total de 7.642.807. Entonces, desde el momento de ahora ya sabemos cómo calcular la información presupuestada para nuestros productos, cuáles fueron los CIS que tuvimos en cuenta y cómo hicimos su respectivo cálculo, el personal a contratar. Más adelante, enseguida, vamos a explicar en otro video cómo hacer la hoja de costos basado a esta información presupuestada y a estos CIF, y con esta hoja de costos empezaremos a hacer los estados de resultados.